gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza. Bueno, muchachos, ¿cómo están? En esta videoclase vamos a abordar el tema del cristianismo. Vamos a explicar un poco acerca de sus características, de su doctrina como tal, cuál es el mensaje como tal que profesa, que transmite esta religión. Entonces vamos a ver de una manera lo más objetivo posible cuál es la propuesta como tal de esta fe, la propuesta como tal de este culto. Entonces vamos a explicar un poco acerca de eso, vamos a hablar un poco acerca de los tipos de cristianismo, vamos a hablar cuáles son las diferencias entre estos tipos de cristianismo. Pues bueno, vamos a explicar un poco la doctrina como tal, el mensaje central como tal que envía esta religión a quienes profesan y creen en esta fe, en este culto. Entonces, antes de empezar, les recuerdo pues lo de siempre. Recuerde registrar su asistencia aquí en los comentarios del canal de YouTube. Si tiene alguna duda, inquietud con respecto pues al tema, con respecto al trabajo que usted debe realizar con base a esta videoclase, por favor eso usted me lo registra en los comentarios en el blog. Este trabajo usted me lo va a presentar en su cuaderno, lo va a desarrollar bien, digamos ordenado, bien bonito en el cuaderno, me le va a sacar foto y me lo va a enviar al correo. Recuerden que como todas las videoclases que hemos realizado, con esta se va a hacer un quiz. Entonces por favor préstele mucha atención. Voy a procurar ser lo más claro, lo más preciso posible. Y se va a realizar un video quiz con base a esta videoclase, al igual que con la videoclase pues del satanismo. Entonces pues esté muy atento a eso. Entonces, no siendo más, vamos a empezar. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco acerca de los tipos de cristianismo que hay. No sé si usted sepa, pero el cristianismo, junto con todas sus denominaciones, es la religión más profesada a nivel mundial. Cuenta con más de 2.000 millones de personas que practican o profesan esta religión, esta fe o este culto. Y prácticamente al ser digamos, tan expandida, digamos, esta religión, con más de 2.000 millones de personas que creen en esto, pues obviamente hay diferentes vertientes. Entonces vamos a explicar a continuación cuáles son los tipos de cristianismo. Vamos a hablar un poco dónde se ubican, digamos, en qué países, digamos, se practica mayoritariamente esta fe, esta religión como tal. Y vamos a explicar un poco las diferencias que hay entre ellas. Entonces, bienvenidos. Y esperanza y un Dios que salva. Dentro del cristianismo encontramos diferentes denominaciones, entre las cuales podemos destacar lo que es el catolicismo romano en cabeza del Papa, lo que es la Iglesia de la Reforma o también conocidos como protestantes, y el cristianismo ortodoxo de Oriente. Básicamente esas son las tres denominaciones que hay dentro del cristianismo y pues son las principales denominaciones propias de esta religión. Ahora vamos a ver un poco en dónde se ubican. Si nos damos cuenta en el mapa, los países que están coloreados de verde, como Estados Unidos, Canadá, países de África del Sur, de África un poco oriental, de Australia, de lo que es la Europa nórdica, Europa central e incluso pues la Europa insular con Inglaterra. Allá se practica mayoritariamente lo que es el cristianismo de la Reforma protestante o algunas de sus denominaciones, ya sean luteranos, anglicanos, calvinistas. Por su parte, los países que aparecen acá coloreados como con color rojo, que para el caso del continente americano es todo lo que es América Latina, lo que es también países de África y lo que es Europa occidental y algunos de Europa oriental, se practica mayoritariamente lo que es el cristianismo católico romano. Y por último, pues tenemos
lo que es el cristianismo ortodoxo, que prácticamente se va a practicar en todo lo que es Europa Oriental, teniendo como país más extendido y que profesa esta religión a Rusia. Bueno, ya vimos los tipos de cristianismo que hay. Vamos a ver ahora un poco de las diferencias que hay entre estas denominaciones. Entonces vamos a empezar hablando de las diferencias que hay entre el cristianismo católico y el cristianismo protestante. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios. Algunas de las diferencias que hay entre los católicos y protestantes son diferencias de tipo doctrinal, de tipo de culto y de tipo organizacional. Vamos a comenzar hablando un poco de las diferencias que hay en cuanto a la doctrina. Una principal diferencia es la doctrina de la salvación, es decir, cómo ellos creen que se puede adquirir la salvación. Los católicos dicen que para ser salvo hay que hacer, digamos, buenas obras y tener fe. En el caso de los luteranos y los anglicanos, sostienen que la salvación solo se alcanza mediante la fe, ya que esta es un regalo de Dios, la salvación, y las obras son consecuencia de haber creído en Dios. En el caso de los calvinistas, que son otra, digamos, denominación dentro del protestantismo, ellos consideran que la salvación es una predestinación, por lo cual algunos han sido predestinados para ser salvos y otros no. Otra diferencia en cuanto a la doctrina tiene que ver con los sacramentos. En la Iglesia Católica se reconocen 7 sacramentos que son el bautismo, comunión, confesión, confirmación, matrimonio, ordenación y extremaunción, mientras que en las iglesias protestantes se reconocen solo 2 sacramentos, que son el bautismo y la comunión. Recordemos que los sacramentos son manifestaciones de fe que el cristiano hace como forma de identificarse con su fe, y pues también se les considera signos de salvación dentro de esta fe como tal. Otra diferencia tiene que ver con la figura de la Virgen María y los santos. Digamos que en la Iglesia Católica se reconoce a María como corredentora e intercesora ante Jesús de los creyentes. En el caso de los santos también se les reconoce un papel intercesor ante Jesús, mientras que en las iglesias protestantes no se les da ese, digamos así, ese estatus, ese rol. Entonces esa es otra diferencia. Digamos que en cuanto a las diferencias de culto, digamos que en la Iglesia Católica, digamos que el principal culto tiene que ver con la misa. La misa, digamos, es como el principal culto que se tiene y que se practica. En el caso de la Reforma Protestante, digamos que el culto tiende a ser un poco más sencillo, ya que este solo viene a estar comprendido por la lectura de la Biblia, sermones y cantos de alabanza. Entonces, otra diferencia tiene que ver con que las ceremonias de la Iglesia Católica tienden a ser fastuosas, mientras que las iglesias como las luteranas y las calvinistas, digamos que estas celebraciones tienden a ser más sencillas. En el caso, digamos, de los anglicanos, ellos digamos que sí tienden a ser también a asemejarse a la Iglesia Católica en cuanto a la fastuosidad de sus ceremonias. Otra diferencia que hay es que, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, digamos que las celebraciones se presiden en un altar y pues se veneran a las imágenes. En el caso de las iglesias luteranas y calvinistas, digamos que en los lugares de la ceremonia no hay como tal templos ni imágenes y tienden a ser un poco más sencillas. Por su parte, en el caso, digamos, de las iglesias anglicanas, los templos son menos austeros que los de los luteranos e incluso que el de los calvinistas. Entonces, otra diferencia, por ejemplo, es que en la Iglesia Católica el culto solo puede estar en manos de personas célibes, de los sacerdotes que tienen que practicar el celibato, mientras que en las otras denominaciones del protestantismo, los fieles pueden ser guiados por un pastor que puede perfectamente contraer matrimonio. En cuanto a las diferencias de tipo organizacional, tenemos que en la Iglesia Católica el Papa se le reconoce como supremo líder,
pontífice y, digámoslo así, representante de Cristo en la tierra, mientras que en la iglesia tanto luterana como calvinista no se reconoce dicho estatus del Papa. En el caso de la iglesia anglicana, este título, digámoslo así, de máxima figura religiosa es la reina o rey. Tengamos en cuenta que esta iglesia se formó en Inglaterra. En cuanto a la jerarquía, digamos que la jerarquía de la iglesia católica tiende a ser muy vertical y a tener varias figuras que va de obispos a cardenales. En las iglesias de la Reforma, pues en realidad no hay casi jerarquía, solo está la figura de los obispos y el pastor como tal. Y en el caso de la iglesia anglicana ocurre lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver las diferencias que hay entre el cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo o cristianismo oriental. De salvación, Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Ahora vamos a hablar de algunas de las diferencias entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Una primera diferencia es el número de seguidores. La iglesia católica tiene cerca de 1.254 millones de seguidores, mientras que la iglesia ortodoxa tiene entre 200 y 300 millones. En el caso, digamos, de las autoridades, en la iglesia católica la máxima autoridad es el Papa, en la iglesia ortodoxa son los patriarcas. Digamos que otra diferencia que hay a nivel doctrinal, a nivel teológico, tiene que ver con el credo del filioque. Este es un término usado por la iglesia católica para indicar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En el caso de la iglesia ortodoxa no se acepta esto. No creen en el filioque porque ellos consideran que el Espíritu Santo solo proviene del Padre. Es una diferencia más que todo teológica. La Iglesia Católica acepta el dogma de la Inmaculada Concepción de María, es decir, se cree que María nació sin pecado, sin heredar el pecado de Adán y Eva. En la Iglesia Ortodoxa no se acepta el dogma de la Inmaculada Concepción de María, es decir, que se considera que María nació pues heredando el pecado original cometido por Adán y Eva. Otra diferencia es que en la Iglesia Católica se acepta la existencia del purgatorio, que es un lugar que se dice que es donde van las almas que no fueron tan malas y allí purgan sus pecados y después van al cielo. En la Iglesia Ortodoxa no se cree en la existencia de dicho lugar. En la Iglesia Católica, pues, al igual que como decíamos con los protestantes, pues se requiere el celibato de todos sus clérigos, es una exigencia de la Iglesia Católica. En el caso de la Iglesia Ortodoxa, los curas pueden casarse, aunque de hacerlo no podrán ser obispos. Otra diferencia que hay entre estas iglesias es la veneración de imágenes. En el caso de la Iglesia Católica se veneran tanto estatuillas como imágenes. En el caso de la Iglesia Ortodoxa se veneran solo iconos, es decir, imágenes, cuadros, pinturas, más no existen las estatuillas ni representaciones de lo sagrado, no veneran tanto las estatuillas ni ninguna forma de relieve se venera desde este cristianismo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el mensaje principal, el mensaje esencial de lo que profesa el cristianismo, cuál es como su doctrina principal. Vamos a explicarla y vamos a hablarla a continuación. Aún en mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí del mensaje central que se predica desde el cristianismo. Y pues básicamente este mensaje es una buena noticia. Digamos que de ahí viene la palabra evangelio. Evangelio etimológicamente significa buena noticia. En la Biblia usted encuentra 4 libros que se llaman los evangelios, según Mateo, Lucas, Juan, Marcos. Básicamente cuentan la vida y obra de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Básicamente, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia, yo se lo voy a decir más adelante, porque para poder comprender este mensaje hay que entender algo que desde el cristianismo se denomina como la situación del hombre frente a Dios.
Entonces, básicamente, desde el cristianismo se plantea y se enseña que el hombre tiene una naturaleza pecadora, una condición de pecador frente a Dios. Y que debido a las leyes establecidas por Dios, esa situación lo va a llevar a que después de esta vida vaya a una muerte eterna. Es decir, a una, digamos, existencia separada eternamente de Dios. En dos lugares que pues se hablan desde la Biblia, que es el infierno y el lago de fuego. El infierno viene a ser como una UPJ, un lugar de tormento provisional, porque en realidad el lugar de tormento eterno es lo que se llama el lago de fuego. Entonces, desde el cristianismo se dice que el ser humano, debido a su condición pecadora, tiene ese destino. ¿Por qué? Porque el hombre, por más bueno que quiera ser, por más justo que quiera ser, nunca va a lograr satisfacer la ley y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque, digamos, Dios ha establecido unas leyes. Por ejemplo, Dios dice no, nunca diga mentiras, o no diga mentiras, porque las mentiras no son algo correcto. Y usted se va a dar cuenta que toda persona, desde que tiene uso de razón, desde cuando sabe qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y decide hacer lo incorrecto, pues ahí ya se le cuenta como un pecado, como un quebrantamiento de la ley de Dios. ¿Y quién no ha dicho mentiras? O por ejemplo, cuando la ley de Dios dice, por ejemplo, no robar, y a veces usted o uno se queda con las cosas que no son de uno, así sea accidentalmente, ay, que el esferito me quedé sin querer queriendo con eso, o digamos hace cosas deshonestas. O por ejemplo, digamos, la ley de Dios dice que, por ejemplo, no se debe tener pensamientos, digamos, lujuriosos, sexuales. ¿Quién de pronto o quién no ha tenido ese tipo de sentires y de pensamientos? Entonces, lo que dice es que, mire, el ser humano, por más bueno o justo que quiera ser, debido a su naturaleza pecadora, nunca va a poder alcanzar el nivel de justicia de Dios. Y entonces, en ese sentido, es una situación que es, digamos, difícil, porque por más justo que usted quiera ser, usted ante Dios siempre va a ser un pecador. Por lo que le acabo de decir, usted siempre va a tener o malos pensamientos, o malos deseos, o va a actuar de manera negligente frente a lo que ha establecido Dios, o va a ser una persona egoísta, o va a ser una persona envidiosa. Y todas esas cosas son cosas contrarias a las establecidas por Dios. Entonces, ¿esto desde dónde viene su origen? Pues desde lo que se conoce en el cristianismo como el pecado original. Ustedes recordarán un poco la historia de Adán y Eva, se la va a contar muy someramente. Básicamente, la historia de Adán y Eva habla de que ellos fueron los primeros seres humanos que Dios creó. Y que Dios le había dado tanto a Adán como a Eva un mandato, y era de que no comieran del fruto prohibido, del conocimiento del bien y del mal. ¿Para qué? Para que no se les torciera su corazón, para que no se les, digámoslo así, se les retorciera, se les dañara como tal. Ellos tenían como una conciencia perfecta, se podían ver desnudos y no era como ahorita usted ve una mujer desnuda y allá usted se comienza a fantasear, ¿cierto? No, en ese momento, según cuenta el cristianismo, ellos andaban desnudos y tenían como un corazón, digamos, recto, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasó? Apareció Satanás en forma de serpiente, tentó, no obligó, sino que tentó a la mujer y al hombre. Ellos pecaron y pues como consecuencia de eso viene lo que se va a llamar como la muerte espiritual de la humanidad, porque Dios los va a desterrar y desde ahí en adelante toda la descendencia de Adán va a heredar esa condición pecadora. Para algunos este relato es algo simbólico, para otros fue algo literal. Lo importante y lo esencial de este mensaje es que se explica por qué el ser humano es pecador, por qué el ser humano es malvado y por qué el ser humano, por más justo que quiera ser, nunca va a llegar al nivel de la justicia de Dios. Y como consecuencia, pues, va a tener pues el destino que es la muerte eterna. Esa es la situación real que desde el cristianismo se dice, eso es lo que le pasa, esa es la situación de toda persona que vive y que tiene frente a Dios. Es decir, ante Dios, el ser humano es un pecador, que tiene como destino la muerte eterna. ¿Por qué? Por su propio pecado. Porque así usted diga, ay, pero es que yo no tengo culpa de lo que cometió Adán y Eva, pero pues sí tiene culpa desde cuando usted tuvo uso de razón y pues supo que era lo correcto y que era lo incorrecto y decidió hacer lo incorrecto. Ahí ya Dios le dice, mire, usted ya pecó y ya supo que era lo correcto y lo incorrecto y prefirió hacer lo incorrecto. Entonces, esa es la situación, digamos, del hombre frente a Dios. Y entonces, ahora sí voy a pasar a explicarles cuál es esa buena noticia que desde el cristianismo se profesa. Por siempre autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montañas.
Entonces ahora vamos a hablar propiamente dicho de la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Entonces, ya desde el cristianismo se explica cuál es la situación y la condición del ser humano frente a Dios. Una condición en la que por su pecado pues está condenado a una muerte eterna. La buena noticia consiste en que Dios, de manera unilateral, decide darle a usted un perdón por esos pecados, por esos actos malos que usted ha cometido, a través de una persona que se llama Jesús. Jesucristo, digamos, Jesús del hebreo viene como significa Salvador. Cristo es la versión griega de Mesías. Mesías, ¿quién era el Mesías? Era el escogido de Dios, el enviado de Dios. ¿Para qué? Para redimir al ser humano del pecado que había cometido y que lo ponía como enemigo de Dios. Es decir, la buena noticia es que Dios ahora a través de Jesús busca reconciliarlo a usted, a la humanidad con Dios, porque desde que la humanidad pecó con Adán y Eva, se había vuelto como enemiga de Dios, por lo que le decía a usted, se había vuelto pecador, así que era un pecador, una persona que constantemente está quebrantando, yendo en contra de la ley de Dios. Entonces, esa es la buena noticia. ¿Y cómo logra, digamos, esa reconciliación y ese perdón? A través de un acto que hace Jesús, que es el sacrificio. Básicamente, pues, aparte de venir acá a predicar el reino de Dios, que es parte también de la buena nueva, de la buena noticia, es decir, que Dios busca establecer su reino aquí en este mundo, pero es un reino de Dios entendido como Dios gobernando el corazón de las personas que han decidido creer y aceptar en el mensaje de su evangelio. Entonces, aparte de eso, lo que viene es a resolver el problema de la situación del pecado del hombre. ¿Y cómo la resuelve? Sencillamente Jesús, que siendo, digamos, de naturaleza divina, se hace como usted, como yo, como un ser humano común, y decide recibir el castigo que merecía todo ser humano por su propio pecado, que era la muerte. En esa época, digamos que cuál era la forma de castigar más cruel que había en esa época. Recordemos que cuando Jesús vivió fue en la época de la invasión del Imperio Romano en Palestina, en lo que es el Medio Oriente. Entonces, ¿cuál era la forma más cruel? Crucificarlos. Pero a él lo azotaron, le pegaron, se burlaron, se humillaron. Entonces, ese era el castigo como tal que se merecía el ser humano por su propio pecado. Sin embargo, Jesús decidió tomar el lugar de ese pecador para de esa manera darle satisfacción a la ley y a la justicia de Dios y que el pecado del hombre no quedara sin castigar y de esa manera poder redimir, poder, digamos, sustituir en el castigo al ser humano. Y de esa manera, ahora el ser humano a través de Jesús, a través de su obra redentora, pues ahora puede tener una relación personal, una comunión con Dios. Digamos, esto es lo que se plantea desde el cristianismo. Digamos que yo soy de los que pienso que el cristianismo más que venir aquí a establecer una religión, en realidad lo que vino a establecer fue una nueva relación con Dios. Y esa nueva relación con Dios se da a través de Jesús y pues de su obra que hizo en la cruz. Obviamente Jesús no solo quedó en la cruz y allá como pues de pronto muchas veces se muestra solo en la cruz allá clavado, todo cascado, no. De hecho pues dentro del cristianismo se plantea y se profesa que él murió y de hecho él resucitó. Por eso, por ejemplo, en Semana Santa, pues hace poco, ustedes se dan cuenta que el último domingo de Semana Santa se celebra la resurrección de Jesús. Y se cree que pues él volvió al cielo porque pues dentro de la ley de Dios establecía que peca tiene que morir, ¿cierto? Pero como Jesús nunca pecó y pues aún así lo sacrificaron, lo asesinaron y lo mataron, la muerte no lo podía retener y por eso pues él resucitó. Entonces esa es la buena noticia. La buena noticia, palabras más, palabras menos, es que a pesar de que usted estaba en una situación de enemistad con Dios, condenado a una muerte eterna, ahora a través de Jesús usted puede tener una relación personal con Dios. Ahora a través de Jesús Dios lo puede adoptar usted como hijo de él. Ahora a través de Jesús Dios le va a dar una nueva naturaleza, digamos, espiritual, es decir, le va a dar como el Espíritu de Dios, como se llama dentro del cristianismo el Espíritu Santo, que ahora lo va a hacer a usted una nueva persona y le va a llevar, digamos, como a una nueva vida, donde, digamos, de manera inherente y natural usted va a querer ahora sí cumplir la ley de Dios, a pesar de que usted, digamos, esté todavía en un cuerpo humano que de pronto lo haga tropezar y cometer errores. Ahora es su corazón, por decirlo de alguna forma, su ser ahora va a querer ser agradable ante la ley de Dios. Esa es la buena noticia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que plantea en sí el cristianismo. Por eso se llama buena nueva, el evangelio.
Entonces, esa es la propuesta como tal que plantea el cristianismo y pues en ese sentido eso es lo que se profesa desde esta fe. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Bueno, entonces a grandes rasgos y esencialmente esa es la buena noticia que se predica desde el cristianismo, ese evangelio, esa buena nueva. Entonces a continuación vamos a ver qué otras implicaciones trae ese mensaje, esa buena noticia que desde el cristianismo se profesa como tal. I am going to introduce you to the gospel right now. You are a rebel. Whether you want to acknowledge it or not, I'll tell you straight up. You are a rebel against the living God. This is your natural disposition. Why? Because you are born in sin. We are in a prison cell. And it takes the awakening and the grace of God, you call it the prevenient grace of God, to awaken us to the fact that we are lost and we can't get out. We're headed towards destruction fast. The enemy, because of our rebellion against God, has legal rights to harm and harass our life. There you are behind the prison cell. Help, I need out! You can't get out. Those prison bars are stronger than any adamant. There is no way you can cut them because they're stronger than diamond. It is impenetrable. You cannot escape. You're doomed, because when the enemy comes in the very end and he's going to finish you off because he has legal right to do it and he's going to relish every minute of it. In strolls your intercessor, your mighty man. And he stands between you and that accuser, and he takes the hit that was rightfully yours. He takes the blow that was intended for you. That is an extraordinary reality, that he was turned to a pulp and he actually died. God died for you. Over your prison cell it is always said condemned, separated eternally from God, guilty. And then suddenly it switches. When you realize what Jesus Christ has done, it says justified. It says forgiven, redeemed. Here's the problem. Most of us have stopped with the good news right there. The blood of Jesus Christ has been shed and he was killed. And I want you to know that is unbelievable news. But we are still in a prison cell. And so we're praising God from within a prison cell, going, thank you for forgiving me. Thank you for changing the sign on the outside of the prison. And God's word says, could you check the door to the prison cell? Because my blood was shed for more than just forgiveness. Forgiveness was the avenue through which he could make the escape for us. He isn't just interested in dealing with the consequences or the penalty of sin. He's also dealt with the problem of sin. Test the door. It's unlocked. The door to the prison cell is unlocked. Walk out. Smell the open air of freedom and liberty in the light of Jesus Christ. When you get outside the prison cell, there's like this chariot that's waiting. Emissaries from the king, and they say the king beckons you into his presence. You know how bizarre this is when you realize that you were a rebel? That you were undeserving completely. The living God has literally given up his life for you. And now he has set you free. And now the very king is beckoning you into his presence. It's like, are you sure you have the right guy here? I'm a rebel. I stood against my God. I spat in his face. How could he want me? The king beckons you. You get in the chariot. And as you're pulling into the kingdom, you're looking for where they might drop you off. You're looking for that poor district. You're saying, where are you taking me? Well, into the very near presence of the king. He wants you to live right where he lives. Not just the penalty, not just the problem, but an invitation into his very near presence. But as you're coming in, the emissaries say, he wants to adopt you as his child. Me? His child? We are brought in and invited near to share his heart. You come into his presence, totally broken before the reality of what he has done for you. I don't deserve this.
I have a commission for you. For me? You want to have me work for you? I want you to work for me. I want you to represent me. Absolutely. Anything I can do for you, just tell me. I need you to go back to that prison cell that I took you out of, because there's a whole bunch more that need to know about me and my love and my truth. Will you go for me? In a heartbeat. I would gladly serve you. Any way you want, any way you ask. I need to forewarn you. I'm going to send you out, and you'll be as a sheep among wolves. They'll kill you. They'll destroy you. They'll hate you. They'll persecute you. They will do whatever they can to harm you. I'm in. I'll do it, God. I don't care. You shed your blood for me. I would gladly shed my blood for you. Take my body, take my blood, spend it any way you want. I belong to you in covenant. Take me, Lord Jesus. Send me. The commission, not just the penalty, not just the problem, not just the invitation into his very near presence, not just the adoption as a son and a daughter of the King of Kings, but we are commissioned to represent him. And I want you to realize that is a privilege beyond all other privileges, to bear the very name, the very image, the very reputation of God Almighty. And he says, I ask you to go. Go and make disciples of all men. Go and be unashamed of my gospel and preach it. Go, rescue the lost in the power of my name. For is not the Lamb that was slain worthy to receive the reward of his suffering. I'll go. And as you're beginning to head out with his blessing, he says, hold it. Wait, there's one more thing. Not just the penalty, not just the problem, not just the invitation to his very near presence, not just the adoption as a son or a daughter of the King, and not just the commission. This is the capstone. If you think that is all good, you could wrap that all up into one ball and it still falls short of the final one. Because this final one is so condescending on the part of our King. It is so bewildering. It is so extraordinary, so amazing. And this is the truth that turns the world upside down. Before you go, what I'm sending you out to do is impossible. I know. Impossible. And if you do it in your own strength, you'll fail. I don't care. I'm willing to do whatever you ask of me. And if you want me to go in there and just die, I'm willing. I'm sending you out to be a victor. My children will not lose. Would you give me your body? And I will come in and make it my home. And I will take those hands of yours and make them my hands. I will take those feet of yours and make them my feet. I will take that mouth of yours and it will speak my words. I will take those eyes of yours and they can now see what I need you to be seen in this world. And I will take your heart of stone and make it a heart of flesh so that it will beat with my burdens and you will care for the very things that I care about. And your prayers will become my prayers. And your life and your attitude and your behavior every minute of every day will be the very behavior of God. Will you allow me to overtake your life? Because then we go into this world as little lambs with the faces of lions. Because the living God Almighty, the consuming, almighty, sovereign God dwells within his children. And as we stand and the wolf pack surrounds us, we stand in the authority in the name of Jesus, and we will not back down. Because we do not head off to war to lose. We head off to war to win. Our God mocks all the powers of earth and hell through fluffy little lambs. Because his lambs beat the wolf packs. That's the gospel. The gospel trounces upon all the powers of earth and hell and demonstrates to the universe the manifold wisdom of God, that he is in control. And even though we look weak, and even though physically and naturally we are weak, spiritually greater is he that is in us than he that is in this world. That is good news. And it is a lot better than what's being dealt out today in the church. We need to rise up, proclaim the gospel, and say, I'm unashamed of it. Dear Lord Jesus, take what is rightfully yours. Don't just send us with yourself firmly planted within our souls. We cannot do your work. We cannot bring you glory, even though we're willing to do it without you. Please, if you want to come with us, why in the world would we ever try on our own? You don't have to go on your own. You don't have to pull
off the impossible on your own. You don't have to fail any longer. Your God is ready to do it in and through you. You can't do it. You can't muster up the discipline. You can't muster up the intellect. You can't muster up the strength. You can't muster up the perseverance and the fortitude. He can. You can't love the lost. You can't love those that spit upon your face. He can. Don't pray that God would teach you how to love like He loves. Pray that He would fill you with Himself and He would love in and through you. Don't pray that He would teach you to have joy. Pray that the living God full of joy would enter into you. Don't pray that He would teach you how to be peaceful. Ask for the God of peace, the Prince of Peace, to infill you. Because if you try and imitate in your own strength, you will be a miserable replica. But if you allow the impartation of Jesus Christ to overtake you, suddenly it all works. Because it's Him imitating Himself. And He's very good at being God. Bueno, muchachos, esta fue como en esencia el mensaje como tal del cristianismo. Si usted, digamos, es una persona que no cree en Dios, pues en realidad esta es la propuesta que se plantea desde el cristianismo como religión. Si usted es una persona que cree en Dios, pues puede verlo como la propuesta de Dios. Entonces es una propuesta y en ese sentido, pues eso es lo que en esencia se predica y pues se practica dentro del cristianismo. Entonces, no siendo más, les recuerdo, muchachos, no olviden registrar su asistencia dentro de los comentarios aquí del canal de YouTube. Si tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema, con respecto al trabajo que debe realizar, pues entonces por favor eso me los comenta en el blog. Recuerde por favor que tiene que realizar este taller, este video taller, que están aquí las preguntas aquí abajo en el blog, para que las presente en el cuaderno, me envía las fotos al correo y tiene esta semana. Entonces, no siendo más, muchachos, me despido. Éxitos y estamos en contacto. Recuerden estar pendiente tanto del canal de YouTube como del blog. Que estén bien.